Bien, buenas noches, jóvenes. Hoy vamos a ver el tema 4, espacios vectoriales y subespacios vectoriales, ¿ya? Bien, aparte de eso, también vamos a ver en este tema lo que se refiere a la combinación o a combinaciones lineales. Pero para empezar, vamos a trabajar con la parte 1, tema 4, parte 1. Bien, antes de empezar a definir qué es un espacio vectorial, recordemos qué es un vector. Ustedes recuerdan y han pasado en álgebra 1 qué es un vector, ¿no? Bueno, un vector tiene las siguientes características. Un vector es este, ¿no? Aquí está. Tiene un origen, luego tiene una dirección y que se representa por esta fórmula. Y además tiene una magnitud. Así se representa, ¿verdad? Un vector. Entonces, al margen de tener un vector, entonces nosotros podemos tener varios vectores. Si bien este vector tiene un punto de inicio, una dirección o sentido y una magnitud, los demás vectores, si tuviéramos 2 vectores o 3 o 4, todo ese conjunto de vectores podrían hacer un espacio vectorial. En este caso, si hablamos de números reales, por ejemplo, una pareja de números reales, vamos a considerar A y B, que pertenece a los reales, entonces vamos a decir que vamos a analizar esa pareja de números reales que pertenece a los reales, si es un espacio vectorial. Pero para eso necesitamos entender qué será un espacio vectorial. Bien, hemos hablado de un vector, entonces vamos a decir que el espacio vectorial real B, lo vamos a llamar a esta letra B mayúscula, le vamos a decir que es un espacio vectorial real y había sido un conjunto de objetos llamados vectores. Entonces, si tenemos aquí un vector, varios vectores me van a hacer un espacio vectorial, pero tienen cierta característica. No es solamente un conjunto de vectores y ya está, no, sino este conjunto de objetos o este conjunto de vectores deben cumplir 2 operaciones. ¿Para qué? Para que pueda llamarse espacio vectorial. Bien, ¿cuáles son esas operaciones? Dice suma y multiplicación por un escalar que satisfacen ciertos axiomas. A ver. Este conjunto de vectores, entonces, tiene que satisfacer 2 operaciones, pero además, estas operaciones, cada una de ellas debe satisfacer ciertos axiomas, ¿no? Para que ese conjunto de vectores se llame espacio vectorial. Ok, entonces, desde el punto de vista matemático, un espacio vectorial podemos representar con esta fórmula. Fíjense, es una terna porque tiene tres conceptos acá. Primero, el nombre del espacio vectorial dice que debe cumplir la operación de suma, la operación de multiplicación, donde estas operaciones deben satisfacer ciertos axiomas. Entonces, en fórmula podemos representar de esta manera el espacio vectorial. ¿Ya? Ok, ¿cuáles son esos axiomas? Entonces, hemos dicho que debe satisfacer la suma, la multiplicación y para cada uno de ellos sus respectivos axiomas. Bien, los axiomas son los siguientes. El primer axioma dice, les voy a explicar esto, pero antes vamos a ver un dibujito, ¿ya? Bien, estamos tratando de entender qué es un espacio vectorial, ¿verdad? Si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de los números reales aquí al cuadrado, estamos hablando del plano cartesiano. En otras palabras,
le dicen reales al cuadrado, ¿no? Esta R con doble rayita aquí, es una R gruesa. Así se escribe. Estaríamos hablando del plano cartesiano. Estaríamos hablando del eje X y Y. Bueno, quiero que veamos este gráfico que lo vamos a ver como ejemplo, pero para poder entender qué es un espacio vectorial, ¿ya? Entonces, hemos dicho que un espacio vectorial era un conjunto de vectores o un conjunto de objetos que satisfacían la operación de suma-multiplicación con ciertos axiomas, ¿verdad? Entonces, el primer axioma se va a referir al plano cartesiano. Entonces, lo que quiero que entiendan es que, ¿qué es R2? Si, por ejemplo, en este plano cartesiano yo ubico un puntito, ¿ya? Un puntito. El puntito va a ser 1, 3, es decir, 1 en X y 3 en Y. Sabemos que este es el eje de ordenadas y este es el eje de abscisa, ¿no? Entonces, para X voy a poner 1 y para Y 3. Entonces va a ser más o menos, si fuera aquí 1, 1 aquí, 1, 2, 3. Digamos aquí llegaría a estar mi puntito, ¿no ve? Entonces, ese puntito estaría representado en el plano cartesiano. Es decir, ese puntito pertenecería a los reales al cuadrado, que es lo mismo que decir que ese puntito está en el plano cartesiano, ¿no ve? Ya, eso quería que me entiendan antes de que empecemos con los axiomas. Bien, empezaremos con los axiomas. Dice, si X pertenece a B, sabemos que B es el nombre del espacio vectorial, ¿no ve? Ya, si X pertenece a B, es decir, si este dato, este número, esta variable pertenece a B, y una segunda variable también pertenece a B, entonces la suma de estos dos van a pertenecer a B. Eso dice nuestro primer axioma. Ok, a este axioma se le llama cerradura bajo la suma. Primero vamos a ver los axiomas respecto a la suma, ¿ya? Entonces, si yo tengo un vector que pertenece al espacio vectorial y tengo un segundo vector que pertenece al espacio vectorial, sumados esos dos vectores van a pertenecer al espacio vectorial, entonces se cumple la cerradura bajo la suma. A ver, veremos aquí. Primer vector, este, X. Segundo vector, este, Y. Este representa un puntito, ¿verdad? Hemos dicho. Entonces, este también va a representar otro puntito. Menos 1 y 2, dice. Menos 1, digamos que está aquí. Y 2, más o menos aquí. Es un puntito que voy a tener por aquí. Ya. Dice, si este puntito de aquí, que pertenece al plano cartesiano, más este otro puntito de aquí, que pertenece al plano cartesiano, lo sumo los dos y me va a dar un resultado de este más este y este más este. Entonces me va a dar 0, 5, ¿no ves? Como resultado me va a dar un tercer puntito que también va a pertenecer al plano cartesiano. Entonces se cumple la cerradura bajo la suma, porque mi suma pertenece al espacio vectorial, es decir, en ese ejemplo, al plano cartesiano, ¿verdad? Ok, entonces, segundo axioma. Para todo X, Y, Z, es decir, para este vector, para este vector, para este vector que pertenece al espacio vectorial B, es decir, para este puntito en el plano cartesiano, para este punto, que se encuentran en el plano cartesiano, dice. Entonces se cumple la ley asociativa de la suma de vectores. ¿Qué significa eso? Reemplazo. Vector X más Y, primero sumo esto, lo que está entre paréntesis, por jerarquía de operaciones. El resultado sumo con Z y eso tendría que ser igual a X más todo esto, el resultado. Si es que los dos son iguales, entonces la ley asociativa de la suma de vectores se cumple. Bien, tercer axioma de la suma. Existe un vector 0, dice, que pertenece al vector, al espacio vectorial B,
tal que para todo X, para este vector que pertenece al espacio vectorial, entonces se cumple lo siguiente. El vector más 0 es igual a 0 más el vector. Y eso me da el mismo vector. Entonces, se le llama vector 0. Ya, aquí hay un error. Este debería ser 0. ¿Ya? Esta A es 0, me he equivocado. Se le llama vector 0 o idéntico aditivo. O sea, este 0, aquí es 0. Se le llama vector 0 o idéntico aditivo. Bien, tenemos un axioma 4. Si X pertenece al espacio vectorial B, otra vez, tenemos un puntito, si ese puntito está en el plano cartesiano, entonces existe un vector menos X en el mismo espacio vectorial, tal que sumados los dos me vayan a dar el vector 0. Bien, entonces, a este vector con signo negativo le vamos a llamar inverso aditivo de X. Así se llama el negativo. Bien, tenemos el 5. Si X, el vector X y el vector Y están o pertenecen al espacio vectorial B, entonces la suma de estos dos va a ser igual a la suma, pero al revés. Primero X más Y y en el otro Y más X. A esta ley le llamamos ley conmutativa de la suma de vectores. Bien. Ahora vamos a ver los axiomas respecto a la multiplicación. Entonces, tenemos axioma 6. Si X pertenece al espacio vectorial B, ¿ya? Es decir, si el par de puntitos o el puntito pertenece al plano cartesiano y además existe un alfa que es un escalar, le vamos a representar con alfa a este símbolo, le llamamos así, y es un escalar, entonces el escalar multiplicado por el vector debería pertenecer también al espacio vectorial. Bien, ¿cuándo no pertenecería? A ver, pensaremos. Si yo tengo un vector que pertenece al plano cartesiano, ¿habrá algún punto que esté fuera del plano cartesiano? ¿Sí? ¿Qué creen? A ver. Si yo estoy hablando de los puntitos, ¿no? Vamos a ver un poquito más adelante cuáles no pertenecen. Bien, a este se le llama cerradura bajo la multiplicación por un escalar. Estamos hablando de los axiomas multiplicación. Ok. Séptimo axioma. Si X y Y están o pertenecen al espacio vectorial B y además existe un alfa que es un escalar, un número, ¿no? Entonces, el escalar, esto es alfa, ¿ya? Alfa multiplicado por XY va a ser igual a alfa por X más alfa por Y. Se refiere a la primera ley distributiva, es decir, alfa vamos a distribuir con esto y luego con este otro. Bien, tenemos el octavo axioma. Bien, si X pertenece al espacio vectorial B y además tenemos dos escalares, primero alfa y beta, que son escalares, entonces alfa más beta multiplicado por el vector me va a dar igual a alfa por el vector más beta por el vector, ¿no? Voy a distribuir entonces este con el vector y este escalar con el mismo vector. A esta ley se le llama segunda ley distributiva. Bien, tenemos un noveno axioma, dice, si el vector o X pertenece al espacio vectorial y además tengo alfa y beta que son escalares, entonces alfa multiplicado por beta y multiplicado por el vector va a ser igual a alfa por beta por el vector, ¿no? Entonces realizamos las operaciones, en este caso primero lo del paréntesis y en este caso primero lo del paréntesis. Y se supone que estos dos resultados deberían ser iguales. En caso de que fuese así, la ley asociativa de la multiplicación por escalares se cumple, ¿no?
A esa se le llama ley asociativa de la multiplicación por escalares. Bien, tenemos el axioma 10. Para cada vector X que pertenece al espacio vectorial, entonces dice, existe uno que multiplica al vector y que de resultado me da el mismo vector. Y a ese se le llama neutro multiplicativo, es decir, hace que el resultado del vector no cambie, ¿no? Bien, ahora vamos a ver este ejemplo, el que hace un momento habíamos visto. Entonces, lo primero que debemos hacer, dice, es lo siguiente, que la pareja de números debe pertenecer al espacio vectorial definido. Ya. En este caso, nosotros vamos a trabajar con el siguiente ejemplo. Dice, si B, que es el espacio vectorial, ¿ya? Tiene, dice, un par, tal que el primer número y el segundo número pertenezcan al espacio vectorial. ¿Cómo podemos saber si es un espacio vectorial? Es decir, si esto es un espacio vectorial, ¿cómo podemos saber? Entonces, lo único que vamos a hacer es probar, pues, los axiomas, ¿no? Si cumple los axiomas o no cumple los axiomas. Entonces, hemos dicho que primeramente veamos si estamos hablando de un espacio vectorial de qué tipo. Si bien tenemos dos datos aquí, este en X y este en Y, es decir, un número en X y un número en Y, eso significa que estamos hablando del plano cartesiano. Por lo tanto, los números deberían pertenecer al plano cartesiano, que también se presenta como R al cuadrado, ¿no? Ok, todos los resultados entonces deben estar en este plano cartesiano. ¿Cuándo no estarían? Si yo tuviera un vector, digamos, X, Y, Z, ya no estaría en el plano cartesiano, ¿no? Ya estaría en R a la 3, ¿sí? Si yo tuviera aquí X, Y, Z, digamos 3. Entonces, pertenecería a R al cubo. Ya no estaría en el plano cartesiano, sino estaría en el espacio, ¿no? Porque tendríamos un eje más aquí, es decir, X, Y además Z, ¿no? Pero bueno, esta vez vamos a trabajar con solamente dos números. Bien, entonces probemos el primer axioma. Si X más Y pertenece al espacio vectorial, tendría que llamarse cerradura bajo la suma. ¿Ya? Entonces, recordaremos, X tiene este valor y Y tiene este valor. Aquí está definido. X tiene ese valor y Y tiene este valor. ¿A ver? Ya. Entonces, ¿qué dice el axioma 1? El axioma 1 dice, si el vector X más el vector Y sumados deberían pertenecer al espacio vectorial. Entonces, los sumaremos, ¿no? X más Y, entonces voy a tener 1 menos 1 y 3 más 2. 1 menos 1 me va a dar 0, 3 más 2 me va a dar 5. Entonces voy a ver que 0, 5, es decir, este punto en el plano cartesiano pertenece al plano cartesiano, sí. Por lo tanto, el espacio vectorial pertenece al plano cartesiano, sí. Y podemos decir que sí se cumple la cerradura bajo la suma. Acabamos de probar el primer axioma con estos dos puntos, con X y con Y, ¿ya? Bien, ahora lo que tienen que hacer ustedes es lo siguiente. Vamos a verificar si los demás 9 axiomas se cumplen en R2. Estamos hablando en el plano cartesiano. Acabo de hacer acá el axioma 1. Entonces, de la misma manera van a realizar ustedes la prueba de los demás axiomas. Por ejemplo, estamos hablando de el axioma 2, ¿no ve? Aquí está, para X, Y y Z en el espacio B. Aquí nos piden Z también. Entonces, en el ejemplo
está definido Z, aquí está Z, ¿no? Van a trabajar con este número. Entonces, lo que tienen que hacer es reemplazar, ¿no? Reemplazar aquí. En vez de X, el par. En vez de Y, el par. En vez de Z, el par. Y luego hacer las operaciones y comparar con este otro par. Si el resultado me da igual, entonces dirán sí, la ley asociativa de la suma de vectores se cumple, ¿no? Así como yo he expresado acá. Así igualito. Primero escriben el axioma, luego escriben X, Y, Z, luego hacen las operaciones, ven si pertenece al espacio vectorial. Obviamente, si estamos hablando del plano cartesiano, este espacio vectorial va a pertenecer al plano cartesiano, ¿no? Y dirán sí. ¿Está bien? Ok. Si así fuese, es decir, si estos 9 axiomas se cumplen, entonces deben realizar una conclusión y decir, conclusión, el espacio el espacio vectorial B sí es un espacio, ¿no? O B es un espacio vectorial porque cumple los 10 axiomas. Bien, ese es el primer ejercicio. El segundo ejercicio, van a verificar si B, que está compuesto por un solo elemento que es el 0, si es un espacio vectorial. ¿Cómo? De la misma forma van a probar con los axiomas, ¿no? Pero esta vez ustedes tienen un solo elemento. Entonces, ¿cuánto va a valer X? 0. ¿Cuánto va a valer Y? 0, ¿no? Con esos dos, ustedes tendrán que probar los 10 axiomas que nos ayudan a verificar si ese espacio es un espacio vectorial. Bien, espero hayan entendido la tarea hasta aquí. Entonces tienen dos ejercicios que resolver. ¿Ya? Bien.